Ya, vamos a partir nomás porque ya son las 8:10 y como yo les dije, esta presentación, como son dos presentaciones en una, vamos a tener que hacerla lo más rápido posible. Espero que me escuchen bien. Em, ya. Lo que les mostré el otro día, vamos a ver el tubo digestivo y vamos a enfocarnos en el tubo digestivo desde el esófago hacia abajo, ¿ya? Y la organización de este tubo, que es un tubo, un hueco, ya lo habíamos visto, va a tener un epitelio de revestimiento o lámina, un epitelio de revestimiento que depende de la sección del tubo digestivo, va a ser el que corresponda, digamos, en el esófago ya saben que es estratificado plano y así va a ir cambiando hacia abajo. Un tejido conectivo, laxo, rico en vasos sanguíneos y linfáticos, con algunas fibras musculares lisas que va a corresponder a la lámina propiocoreo. ¿Ya? También puede contener en algunos casos glándulas, principalmente, eso lo vamos a ver en el estómago, y tejido linfoide. Eh, la submucosa, que es donde ustedes vieron el preparado donde había un tejido conectivo denso, es conectivo denso irregular, es rico en vasos sanguíneos y linfáticos. Y aquí vamos a encontrar, ya dijimos, un plexo nervioso, que es el plexo de Meissner, que va a controlar la motilidad de la mucosa y también en limitado grado a la submucosa. Y las capas musculares, ¿ya? Que son fibras musculares lisas dispuestas en dos subcapas, ¿ya? Circular interna y longitudinal externa. Me olvidé de nombrar la muscular de la mucosa, que es donde se frena la mucosa. Hasta aquí llega la mucosa, eso no lo olvido. Y aquí la circular interna, que es la que como que gira alrededor de este tubo, ¿ya? Y la longitudinal externa, que va a lo largo, ¿ya? Y ahí vamos, entre las dos vamos a encontrar otro plexo nervioso, que es el plexo nervioso de Auerbach. Y finalmente una serosa o adventicia, ¿ya? Que es tejido conectivo con vasos sanguíneos linfáticos y también tejido adiposo. La adventicia las adventicias en general están todas revestidas así, por un epitelio plano que se conoce como mesotelio, ¿ya? En el caso que es intraperitoneal se va a denominar serosa, ¿ya? Y si es retroperitoneal es adventicia. ¿Cuáles son las funciones? Proporcionar barreras permeables selectivas entre contenido de la luz o del lumen y tejidos del organismo. Facilitar transporte y digestión de los alimentos. Promover la absorción de los productos de la digestión y elaborar hormonas que regulen actividad del sistema digestivo. Acá tenemos un corte de esófago de ratón, ¿ya? Se ve esta es una microscopía electrónica de barrido, se ve, puede ser cortes gruesos, ¿ya? Se ven como en 3 dimensiones y está cortado transversalmente. Y ahí uno puede ver cómo la mucosa de este esófago se pliega formando estas especies de pliegues esofágicos, ¿ya? Acá lo vemos en un corte histológico, algo que ya hemos visto. Vamos a tener la mucosa, que ya dijimos corresponde al epitelio de revestimiento, que ustedes ya lo conocen, que es el epitelio estratificado plano, ¿ya? No queratinizado, porque no tiene capa de queratina, donde en la parte más basal las células son un poco distintas a la parte que está más cercana al lumen, ¿ya? Las células son más planas y por eso se llama estratificado plano. Y por debajo vamos a tener eh, em, la lámina propia corion, que va a tener vasos sanguíneos, aquí por ejemplo hacer un capilar, ¿ya? Y tenemos además una capa circular, perdón, muscular, que se ve como pequeños fragmentos, pero no se nota muy bien aquí. En los cortes se nota mejor, como yo digo siempre, como filetitos de músculo, ¿ya? De ahí, el esófago tiene, en la submucosa, tiene glándulas aquí dice neurosecretoras, pero en realidad son mucosecretoras, debo cambiar esa palabra. Y el conducto de estas glándulas generalmente desemboca a través de alguna parte del epitelio al lumen, ¿ya? Por fuera de la capa muscular.
acá tenemos esto. Y también hay vasos sanguíneos, aquí está la lámina propio corium, la muscular de la mucosa, el epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿ya? La submucosa, la circular interna y la longitudinal externa, ¿ya? Y ya les dije que en el caso del esófago, aquí se ve, por ejemplo, algo de la muscular de la mucosa. Esto no se va a... Aquí algo se ve de la muscular de la mucosa. Acá se ve la submucosa. El esófago, en la parte de las capas musculares, va a tener, puede tener dos tipos de músculo en la parte superior. Va a tener solo músculo esquelético. En la parte intermedia del esófago vamos a tener músculo esquelético y músculo liso. Y la parte más baja, o sea, más cercana al estómago, solo músculo liso, ¿ya? Aquí en el esófago, en general, los cortes que tenemos no se ven los plexos, ¿ya? Ahí los van a ver mejor los plexos en el intestino. Acá de nuevo, aquí tenemos un corte en la región proximal al esófago, del esófago, o sea, la proximal, la más cercana a la parte más hacia la cabeza, por decir así. ¿Ya? Aquí tenemos una de las glándulas y aquí vemos un conducto excretor que está secretando hacia el lumen, ¿ya? Estas están en la submucosa, ¿ya? Aquí está la lámina propio corium y el epitelio estratificado plano. Y aquí vemos principalmente músculo estriado. Ahí se ven las estriaciones del músculo, ¿ya? De nuevo, acá, esófago tercio superior, aquí están las glándulas otra vez, epitelio plano estratificado, lámina propia, acá, muscular de la mucosa, y aquí vemos los conductos por los cuales las glándulas vierten su contenido hacia el exterior. Aquí se ve uno muy bonito, ¿ya? Este conducto excretor de una glándula esofágica. Obviamente, como estos son cortes, no aparece ligado a la glándula, pero obviamente aquí, por ejemplo, se ve mejor. Este está ligado a la glándula, ahí se ve la glándula y ahí se ve el conducto excretor. Aquí hay una glándula en la submucosa, aquí, aquí se ve la muscular de la mucosa como estos filetitos que le decía yo, como cortado así, ¿ya? Y esta otra glándula túbulo acinal, y aquí tenemos el conducto, ¿ya? Esta es una tinción diferente que se llama musicarmín. Entonces, la mucosa, epitelio estratificado, plano no queratinizado, lámina propio corium con vaso sanguíneo, también nervio, muscular de la mucosa, submucosa con glándula, ¿ya? Del tipo túbulo acinal. Aquí está de nuevo lo mismo, ya lo que les decía, músculo esquelético en el tercio superior. ¿Por qué? Porque es importante para el esfínter que hay ahí, que tiene que ver con la deglución. En el tercio medio se mezclan los haces de músculo estriado y liso, ¿ya? Y el inferior músculo liso, y no se define un esfínter anatómico. En realidad tiene hartas figuras porque igual la presentación fuera de la grabación se les va a enviar en PDF, así que. Bueno, del esófago, ya vimos, vamos a pasar al estómago. Y la transición del epitelio es bien drástica, digamos. De ser un epitelio estratificado plano, vamos a pasar a un epitelio cilíndrico simple, ¿ya? La superficie del estómago presenta depresiones o fositas gástricas, ya que está formado en general por las células epiteliales. Y en la lámina propia o corion, el estómago va a tener glándulas, que se van a conocer como las glándulas fúndicas, y que depende de la región del estómago, cómo van siendo diseñadas estas glándulas. Generalmente nosotros vemos la porción media, donde está el cuerpo, porque ahí las glándulas están más ramificadas y se ven mucho mejor las células. El estómago es un órgano endocrino y exocrino que participa en la digestión de los alimentos y secreta hormonas. Yeah. Esas son las funciones que tiene exocrina y endocrina, porque secreta enzimas y también secreta hormonas. Lo transforma acá el bolo alimenticio que llegó desde el esófago en una cosa que se va a denominar quimo, ¿ya? Que ocurre por la contracción peristáltica de los músculos, ¿ya? Y también porque hay
sustancias químicas que permiten transformar esta masa viscosa en este químico, ¿ya? La digestión química se debe a continuación de la digestión de los hidratos de carbono, adición de ácido clorhídrico que secretan algunas células del estómago, y digestión parcial de algunas proteínas por enzimas que están ahí, que son la pepsina. En realidad lo que se secreta es pepsinógeno y que se activa en el lumen, transformándose en pepsina. Y también de algunos triacilgliceroles debido a las lipasas, ¿ya? Además, en el estómago se produce el factor intrínseco, que es una proteína que ayuda a la digestión de la vitamina B12 y hormonas. Acá tenemos las distintas regiones. El esófago anatómicamente, ustedes lo van a dividir como en 4 partes, ¿ves? En el fondo, el cuerpo, el píloro, ¿ya? En 3 partes a nivel histológico. Nosotros generalmente trabajamos en los cortes con el cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las glándulas fúngicas difieren un poco tanto en la región pilórica, perdón, que es la región del cardio, donde está el esófago, la unión con el esófago. Y dijimos que el epitelio glandular, la unidad secretora, que es esta glándula, es ramificada, tubular, y desemboca en estas depresiones que se conocen como fositas gástricas, ¿ya? Además, entre las glándulas vamos a tener tejido conectivo, que es parte de la lámina propiocordion, y después vendría la muscular de la mucosa, ¿ya? A veces en el estómago también podemos encontrar algunos nódulos linfoides o linfáticos, porque a lo largo de todo el tubo digestivo en general tenemos esos nódulos, porque nosotros tragamos comida a veces que puede que esté no en muy buenas condiciones de higiene. Entonces el cuerpo está preparado para defendernos de esa situación. Aquí tenemos el corte de estómago de perro, que ustedes el 43 en el práctico. Y aquí tenemos principalmente para indicar el epitelio, ¿ya? Y esta fosita o foveola, ¿ya? Y aquí tenemos las células epiteliales cilíndricas, ¿ya? Cilíndricas simples. Las células epiteliales que se continúan, porque aquí está el epitelio, se continúan dentro de la fosita gástrica. Aquí tenemos de nuevo la célula epitelial, pero mirada en un diagrama, porque estas células son productoras de moco. Yo les dije que las células generalmente, las que están en la superficie, producen un tipo de moco alcalino. ¿Para qué? Para proteger a la célula de un moco ácido que producen las células que están más hacia abajo en la glándula fúngica. Entonces, estas células se recubren del moco alcalino para que no les haga daño, porque el ácido es bastante ácido. Entonces, el ácido sale a la superficie, pero no puede hacerle nada a las células propias del estómago porque están protegidas por el moco alcalino, ¿ya? Generalmente la célula tiene internamente estos componentes, ¿ya? Mitocondria, un aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso y bastantes gránulos en la mucosa apical, por lo cual muchas veces estas células se ven como que estuvieran vacías por el tratamiento que se le da a los cortes. En este caso no, aquí se ve la célula enterita, pero este recuadro muestra en el fondo a esta célula. Y esta es la glándula fúngica. Esta es una tinción especial, que es el azul alciano, y aquí tenía la fosita gástrica, y si ustedes siguen la línea, van a ver que hacia abajo, ramificación, es una glándula fúngica. Acá hay otra glándula fúngica, ¿ya? Y acá al lado hay otras más. Generalmente en una fosita pueden desembocar hasta 4 glándulas fúngicas, ¿ya? Estas glándulas se diferencian en varias regiones. Una es la parte más cercana al epitelio, que corresponde al istmo. Después viene el cuello de la glándula, ¿ya? Y hacia abajo vamos a tener el fondo de la glándula. Y estas
se caracterizan por los tipos celulares también que tienen. A nivel del epitelio, cerca del istmo, hay muchas células que son del tipo mucosas superficiales, ¿ya? En el cuello de la glándula vamos a encontrar también células mucosas, pero un tipo de moco diferente, y vamos a encontrar otro tipo celular que ya lo vamos a ver más en detalle, que es la célula parietal o oxíntica, que yo les dije que se parecía a un huevo frito, va a pasar en el práctico, que produce ácido clorhídrico. Y en la parte basal de la glándula vamos a encontrar, en el fondo, vamos a encontrar las células enteroendocrinas, que son unas células que están a lo largo de todo el tubo digestivo y que cumplen diversas funciones y solamente se pueden teñir con tinciones especiales, ¿ya? Y las células principales o simógenas, que producen gránulos simógenos, los cuales son exportados al lumen y acá se transforman en pepsina, pepsinógeno. Aquí tenemos diferentes tipos celulares de la mucosa gástrica. En el caso de la A, tenemos células superficiales responsables del revestimiento y la secreción de moco. En la parte B, vamos a ver las células parietales u oxínticas productoras de ácido clorhídrico, estas más redonditas, que se entremezclan con otras células mucosas. Acá tenemos las células mucosas del cuello, ¿ya? Que se ven igual como vacías con un núcleo basal, parecidas a las células caliciformes de la tráquea. Y las células, en la parte más basal, las células simógenas o principales, que son las que producen pepsinógeno. Algo que se me olvidó en la diapositiva anterior es que en esta región del istmo y del cuello es donde se encuentran las células madres también del estómago, ¿ya? Y es importante que lo sepamos, que después cuando veamos intestino, esas se encuentran en otra región muy diferente que en el caso del estómago. Aquí es para que identifiquemos los distintos regiones del estómago. Aquí tenemos la región cerca del cardia. Si ustedes se dan cuenta, las glándulas cardiales son tubulares simples ramificadas y generalmente están formadas principalmente por células productoras de moco y lisosima, y también se encuentran algunas células parietales que no se observan muy acá. Esta es la región, aquí está el esófago, esta es la región del cardio. Después estamos en la región del píloro, que son tubulares entre 3 y 7 también, desembocan en las fositas, y aquí están los distintos tipos celulares cuya distribución no es uniforme, ¿ya? Y aquí es para mostrar una célula en el istmo de la glándula, una célula que se está dividiendo, ¿ya? Está en mitosis. Acá está un esquema de lo mismo que estábamos hablando, ¿ya? Aquí están las fositas y las glándulas hacia abajo, y la muscular de la mucosa y la submucosa. Y aquí están las que yo les decía, las células de recubrimiento de superficie que tienen microvellosidades también. A nivel del istmo, ya, donde empieza la glándula, la regenerativa o célula madre, la mucosa del cuello, la oxíntica, la simógena en la base y la enteroendocrina, que nosotros solamente la podemos ver con tinciones especiales. Yo no les traje, tengo un cuadro donde salen todas las células enteroendocrinas que se ubican a todo lo largo del tubo digestivo, pero que depende de la función que tengan que tener, están ahí o no, o están en una parte o en otra. Yo tengo un cuadro para que ustedes vean la cantidad de células enteroendocrinas, pero no me interesa que se lo aprendan, solamente para que se den cuenta que son diferentes células y que producen distintas cosas. Y aquí estábamos lo de la localización de las células madre, istmo y cuello. Esto era Entonces la renovación celular en el esófago es una renovación rápida que dura entre 4 y 7 días, ¿ya? Y hacia abajo, para renovar las glándulas, ya es una renovación más lenta. Puede durar hasta semanas, cuando hay problemas en el esófago. En el estómago, perdón. Estoy por un poco de sueño todavía. Acá están las mucosas del cuello de nuevo, ¿ya? Y esto es lo que les decía, la mucina diferente a la que produce las células epiteliales, mucosas superficiales. Y esta mucina también tiene propiedades antibióticas, ¿ya? Acá tenemos la célula oxíntica o parietal, ¿ya? Es la que produce el ácido clorhídrico, es grande, es redonda, y se ve, si uno tuviera un corte longitudinal, la podría ver como piramidal.
¿ya? El núcleo esférico central y citoplasma eosinófilo, ¿ya? Tiene muchas mitocondrias porque es una célula que necesita mucha energía, ¿ya? Y la membrana plasmática apical, obviamente, no la basal, forma canalículos intercelulares. Ya. Esta célula produce el ácido clorhídrico y el factor extrínseco gástrico, las cuales son secretados a la luz del estómago, y el factor extrínseco, lo que yo les decía, es que ayuda a absorber la vitamina B12. Aquí hay una microfotografía electrónica para que vean la cantidad de mitocondrias y estos canalículos, ¿ya? Que son producidos por estas células, depende de la actividad que tenga. Aquí está de nuevo, aquí tenemos una célula en reposo en la cual no están formados los canalículos, ¿ya? Pero cuando la célula entra en acción, se forman estos canalículos intercelulares, ¿ya? Estos canalículos están abiertos, pero después se unen, ¿ya? Y se unen y vemos la cantidad de mitocondrias. Estructuras tubovesiculares en la región apical, justo debajo de la membrana plasmática, ¿ya? Tienen pocas microvellosidades y cuando se estimulan para producir hidrógeno y cloro, las estructuras túbulos vesiculares se fusionan con la membrana para formar el canalículo, ¿ya? Y algunas microvellosidades. Aquí de nuevo lo mismo. Estos son los pasos que no me interesa se los aprendan o no, pero cómo se sintetiza el ácido clorhídrico, ¿ya? Se une a través de desmosoma con las células del lado, ¿ya? Esto es un proceso fisiológico que seguramente cuando vean fisiología lo van a ver, y por lo tanto no se olviden de esta célula, es muy importante, ¿ya? Yo no me voy a meter, y aquí también de nuevo lo mismo, la vemos en reposo, vemos el acontecimiento fisiológico que tiene que ocurrir para que esta membrana apical se transforme en estos canalículos tubulosiculares, ¿ya? Pero sí tienen que saber que para que ocurra esto, o sea, se secrete el ácido clorhídrico, la célula tiene receptores en su membrana, o sea, proteínas que van a ser activadas para producir ácido clorhídrico. Y tiene un receptor a gastrina, ¿ya? También tiene receptores a histamina y tiene receptores acetilcolínicos, que son del tipo muscarínico, ¿ya? Entonces, todos estos receptores, cualquiera de estos receptores puede estimular a la célula a producir ácido clorhídrico, ¿ya? En una alergia o cuando estamos asustados, ¿ya? Cuando nos ponemos nerviosos, ahí participarían los acetilcolínicos, y los de gastrina cuando tenemos algún malestar como, no sé, una esofagitis o algo que produzca que nuestro estómago secrete más ácido de lo normal. La otra célula que tienen que conocer es la célula principal osimógena, y que como se caracteriza en su ultraestructura porque contiene gránulos simógenos en la parte más apical. Sintetiza y exporta proteína, citoplasma también es basófilo y contiene los gránulos de la proenzima pepsinógena, ¿ya? ¿Y por qué secreta? Cuando secreta el pepsinógeno, el pepsinógeno se secreta por estimulación nerviosa y hormonal, ¿ya? Depende cuando estamos comiendo, ¿ya? Los movimientos, los plexos que están ahí metidos van a estimular a que esta célula secrete pepsinógeno para digerir la proteína. Estas son las células interendocrinas, pero que no se pueden ver en los preparados, en realidad no se pueden distinguir porque habría que teñirlas con anticuerpos contra la sustancia que producen. Yo tenía una de agua, pero la saqué porque en realidad no me interesa, solamente quiero que sepan. Y tienen varios nombres, porque también se colorean con colorantes de plata, ¿ya? O sea, se van a teñir, uno puede hacer una tinción con plata y se van a teñir de color café. Por eso también se llaman argentafines, células APUD, porque algunas de estas, no todas, pueden captar precursores amínicos, o células SNET, que significa sistema neuroendocrino, o células enteroendocrinas. Nos quedamos con este nombre mejor para que no, ¿ya? Porque se crean sustancias similares a las hormonas. Y la mayoría se localiza cerca de la base de la glándula.
Y esto es solo para que lo vean, no para que se lo aprendan, no me interesa que se lo aprendan. Pero todos estos tipos celulares son las células enteroendocrinas, ¿ya? Por ejemplo, en el estómago tenemos las células G, que secretan gastrina, y estimulan la secreción gástrica ácida. En el intestino delgado, las células S, las células K, las células L, las I. Y esos son los compuestos que secretan y estas los efectos principales que producen, ¿ya? Pero es solamente para que lo tengan como referente. No voy a preguntar esto en la prueba, por ningún motivo, ¿ya? Igual el día de mañana cuando vean la fisiología van a tener que conocer un poquito más del estómago. Pasamos al intestino, ¿ya? Que es un tubo largo, mide alrededor de 5 o 6 metros y está ubicado entre el estómago y el intestino grueso. Y anatómicamente se va a dividir en duodeno, que tiene 25 centímetros, el yeyuno, que tiene 2,5 metros, y el hilo, ¿ya? La mucosa del intestino, así a grueso, se ven que tiene unos ciertos pliegues intestinales, ¿ya? Que se llaman los pliegues de Kerch, ¿ya? En el caso de la mucosa, el epitelio de la mucosa ya no es con fositas gástricas ni nada. El epitelio se pliega y forma estas especies de dedos que se conocen como vellosidades intestinales, ¿ya? Que están recubiertas por las células epiteliales, que son cilíndricas y tienen millones de microvellosidades. Por eso se conocen célula epitelial con ribete en cepillo. Y aquí están teñidas de roja todas las células caliciformes. Estas vellosidades se extienden hacia el corion o lámina propia del intestino, con el tejido conectivo y todo, y forman estas glándulas o criptas de Lieberkühn, ¿ya? Que tienen el mismo tipo de epitelio. Aquí tenemos las distintas regiones. Aquí tenemos la primera región del intestino, las funciones, sitio terminal de digestión de los alimentos, absorción de nutrientes y secreción endocrina, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera porción, que es siempre me confunde, el duodeno, después viene el yeyuno. El yeyuno que siempre vamos a mirar, este es el yeyuno, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y en el ilion se pueden observar estos acúmulos linfoides bastante grandes. Y la diferencia en realidad es que las vellosidades en cada región son un poquito diferentes. Acá se forman vellosidades más como hojas, ¿ya? Alargadas. Mientras que en el yeyuno se forman estas vellosidades digitiformes, que nosotros llamamos. Y los cortes que ustedes van a ver al microscopio son de esta región, ¿ya? Y tenemos el ilion, donde generalmente aparecen estos acúmulos linfoides, que también aquí las vellosidades son un poco diferentes, no son tan digitiformes, y aparecen los acúmulos que ya vamos a conocer, que se llaman las placas de Peyer, ¿ya? Entonces la mucosa tiene pliegues permanentes, que son los pliegues semicirculares que yo le había dicho, ¿ya? Y que son los que se ven a simple vista, y después tenemos el plegamiento de la mucosa, y sus mucosas, que vendrían a ser las vellosidades, que son proyecciones alargadas formadas por epitelio y lámina propia. Recuerden que aquí nosotros veíamos el tejido conectivo laxo, ¿ya? Y estas vellosidades tienen varios tipos celulares, pero las células, la principal célula es la que tiene muchas microvellosidades y va a formar lo que se conoce como chapa estriada, ¿ya? También entre medio de la vellosidad, como esto se pliega hacia arriba, va a haber un poco de la muscular de la mucosa aquí metida, ¿ya? Si nos metemos hacia abajo ahora, en la glándula de Lieberkühn, que es lo que proyecta esta vellosidad, ¿ya? Vamos a encontrar también células caliciformes, algunas células enteroendocrinas en la mitad de la glándula, ¿ya? Aquí vamos a tener algunas células en mitosis también. Pero las células madre, a diferencia del estómago, que están en el istmo o en el cuello de la glándula, aquí están en la base, ¿ya?
Y donde hay glándula, donde hay, perdón, en la parte más basal vamos a encontrar un tipo celular bien específico, que son las células de Panet, que producen sustancia antimicrobiana. Aquí está el esquema del intestino y aquí están los tipos celulares. La célula de superficie, la célula caliciforme, la célula enteroendocrina, células regenerativas o células madres que están casi llegando al fondo de la crista de Lieberkühn, y las células de Panet que están en la base. ¿Ya? Y a veces también podemos encontrar nódulos linfoides. Y ahí llegaría la muscular de la mucosa. Acá de nuevo es lo mismo. Aquí vemos el ribete en cepillo que le llaman, está teñido, ¿ya? Y están las células caliciformes. Ahora, estas células caliciformes secretan mucopolisacáridos, ¿ya? Y mucoproteínas. Y eso recubre, queda pegado sobre la superficie de las células epiteliales. Entonces, esto forma lo que se conoce como la chapa estriada. O sea, cuando está el mucus pegado junto con el ribete en cepillo, es la chapa estriada. ¿Ya? Además, aquí podemos ver bien la chapa estriada, ¿ya? Y las células caliciformes. Aquí es para que vean ya en un corte las células de las que estamos hablando. Bueno, aquí se ve un fibroblasto que es el tejido conectivo, acá hay un vaso sanguíneo, ahí se ve el endotelio. Aquí tenemos una célula enteroendocrina, ¿ya? Que se ve muy bonita, se ve bastante más blanca que las demás. Esta es una coloración especial. Tenemos la célula caliciforme con sus gránulos, en este caso, y la célula de Panet que está acá, que también tiene muchos gránulos porque secreta en estos gránulos la sustancia antimicrobiana. Y esto que está aquí es tejido conectivo, vaso sanguíneo y unos lindos fibroblastos. Lo mismo, ¿ya? Aquí está el ribete en cepillo, ¿ya? Y junto con el moco cuando se tiñe de café se conoce como chapa estriada. Y este es el enterocito. Aquí está en diferentes fases de absorción, es una célula cilíndrica que tiene alrededor de 2.000 a 3.000 microvellosidades paralelas muy apretadas. Ya, cuando la membrana, les decía yo, presenta el glicocáliz, va a tener esta membrana, el glicocáliz va a tener algunos tipos de enzimas como la lactasa, la disacaridasa, lipasa, fosfatasa alcalina, otras enzimas más que son las que permiten digerir tanto los carbohidratos como las proteínas. ¿Ya? Estas células se unen entre sí por uniones oclusivas, obviamente debido a la función que cumplen ellas, tienen también gran cantidad de mitocondria, ¿ya? Y también retículo endoplásmico y aparato de Golgi bien desarrollado. Ahora, las uniones que presentan a estas células, porque obviamente a través de ellas se absorbe la sustancia, no entre ellas, tienen uniones oclusivas, ¿ya? Son occludens y tight junction, que se hallan en el extremo de la célula, acá arriba, ¿ya? Y las membranas se unen en varios puntos por medio de proteínas de transmembrana, que son uniones adherentes. Y aquí vemos algunas caderinas, por ejemplo. ¿Ya? Esto aquí está el 1 y solamente para que sepan, proteínas de transmembrana y el espacio intercelular. Ninguna sustancia va a pasar por entre las células, toda tiene que atravesar la célula. Y así permite la retención selectiva de sustancia absorbida por los enterocitos. La célula caliciforme, ustedes ya la conocen, se distribuyen entre las células absorbentes, ¿ya? Y aumentan hacia el hilio, o sea, hacia el intestino grueso hay mucho más células caliciformes. Y saben que el núcleo está en la porción basal, porque eso se vio cuando se vio los epitelios. ¿Ya? Aquí tenemos las células de Panet teñidas, muchos gránulos, esta es una tinción especial, ahí está el fondo de la glándula de Lieberkühn, y aquí está la microfotografía electrónica. ¿Ya? Y estas son las sustancias que secretan lisozima y defensinas, o sea, en fondo son sustancias protectoras. Aquí era para que, estas se las dejo para que no se olviden, ¿ya? De dónde está la renovación, la localización de las células madres, ¿ya? En el caso del intestino, la renovación es de 3 a 6 días, también es rápida.
y en el caso de la célula de Paneth es lenta, ¿ya? Y aquí se ve, más que nada para diferenciar dónde ubicamos las células madre, tanto en el estómago como en el intestino. Hay un tipo de célula que son especiales porque todos los sistemas tienen que tener un mecanismo de defensa, sobre todo el intestino, y son un tipo de células que se conocen como las células M, ¿ya? Y son células especializadas que recubren, en general están ubicadas en estas placas de Peyer o folículos linfoides, ¿ya? En esa región está la célula epitelial y se une a la célula M. La célula M reemplaza a la célula epitelial acá intercalándose, ¿ya? Y cuando llega un antígeno, estas células M hacen que lleguen los linfocitos a defender al organismo, ¿ya? Solamente conózcanla, no sé, el mecanismo da lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos linfocitos y células dendríticas. Aquí de nuevo, algunos aspectos de la protección inmunitaria del intestino depende de la región. Por ejemplo, la porción proximal del tubo gastrointestinal, como por ejemplo en el yeyuno, están los plasmocitos, ¿ya? Que cumplen la función de secretar IgG, ¿ya? Y, y algunos linfocitos, ¿ya? Mientras que las células M se encuentran más, más cerca del hilio, ¿ya? Que están, y se ubican los linfocitos aquí se ubican por debajo de la, de la célula M, y la membrana o la lámina basal en esta región es discontinua, mientras que acá la lámina basal es continua. Esa es una diferencia entre las dos regiones. Esta es una célula enteroendocrina de un corte de microscopía electrónica, ¿ya? Libera gránulos por exocitosis y las hormonas pueden ejercer efectos paracrinos o endocrinos. Eso solamente para que lo sepan. Ya lo volví a poner la tabla ahí de nuevo, lo voy a sacar después. La submucosa está formada por, bueno, después tenemos la muscular de la mucosa. Entonces recuérdense que en la mucosa tenemos el epitelio, la lámina propia corio, y ahí hacia abajo del epitelio están las glándulas de Lieberkühn. Después viene la muscular de la mucosa, que estaría acá, y de ahí viene la submucosa, ¿ya? Las glándulas intestinales principalmente están sobre la muscular de la mucosa. Sin embargo, hay una porción del intestino donde vamos a encontrar glándulas también en la submucosa. Y de hecho, si hubiésemos estado en el laboratorio, se habrían dado cuenta algunos que tenían un corte diferente a otros, en que veían muchas glándulas, porque lamentablemente ese corte era de una región más anterior del intestino, y son estas glándulas de Brunner. O sea, no todo el intestino tiene glándulas de Brunner, solamente están en el duodeno, ¿ya? En el duodeno encontramos glándulas mucosas de Brunner, que son glándulas tubulares ramificadas que desembocan en el cuerpo de las glándulas de Lieberkühn, en el cuello, perdón, acá abajo, pero solamente en el duodeno, ¿ya? En general, en las otras capas no, las otras partes no. Aquí tenemos una placa de Peyer, que es lo que yo les decía, acúmulo de linfocitos, ¿ya? Se ven como unos nódulos gigantes, ¿ya? Y aquí están las dos musculares, la circular interna, que ustedes ya la conocen por el músculo liso, y la longitudinal externa, perdón, la longitudinal interna y la longitudinal externa. Aquí solamente para que ustedes sepan cómo ocurre la circulación, tenemos la circulación sanguínea, que se ve a la izquierda, acá, ¿ya? La cual entra a la vellosidad intestinal, ¿ya? Desde la submucosa por vena y sale a través de estos arterias y después que se capilarizan acá, ¿ya? También está la linfática, porque siempre en el medio de la vellosidad intestinal vamos a encontrar un vaso linfático que se conoce como quirífero central, que a veces se ve y otras veces no. Casi todo esto se generan a nivel de la submucosa, ¿ya? Este viene de la rama nerviosa, perdón, de la rama linfática, forma como una anastomosao o una malla, y después se va engrosando, 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 y termina saliendo por acá. Y aquí se ven los plexos, acá está el plexo de Auerbach, ¿ya? Y aquí está el plexo de Meissner.
que son plexos que salen también, este desde la submucosa y este está entre las dos capas musculares. Aquí están los plexos. Yo les dije que para encontrar los plexos tienen que ver neuronas. Y aquí se ve muy bien la neurona, núcleo eucromatínico con el nucleolo bastante marcado. Este es el de Meissner, que debería estar en la submucosa. ¿Ya? Y este es el de Auerbach, que está entre las dos capas musculares. Aquí están las neuronas. Esto solamente para ver el duodeno, la presencia de células caliciformes, vellosidades y pequeñas glándulas de Brunner. ¿Ya? Aquí se ve un infiltrado linfocitario también. Estos son fotos más. Otro más. Aquí J1 de Ilion, vellosidades y células caliciformes. Y obviamente aquí en el J1 de Ilion no hay glándula en la submucosa. Aquí se ven las cristas de Liverpool con sus células de panel. Esto solamente a modo de poco voy a hablar de esto porque en el intestino grueso nosotros casi no lo vemos. Está formado por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, bueno, todos los colones, el colon sigmoideo, el recto y el ano. A diferencia del intestino delgado, acá no hay pliegue, excepto en la porción distal, ¿ya? Que sería el recto. Tampoco hay vellosidades. Y aquí se ve que hay un gran número de células caliciformes. Aquí se ve la muscular de la mucosa, la submucosa y las dos capas musculares. Acá se ve más todavía la cantidad de células caliciformes, ya la muscular de la mucosa y la submucosa. Y mucho mucus. Aquí se produce mucho mucus. Y estas son las células de absorción, célula caliciforme, célula regenerativa y célula interendocrina. Depende de lo que de qué función cumple acá. Ahí lo miran en la tabla si les interesa saber un poco más. Y se me repite esta, ya. Y eso sería lo que corresponde a aparato digestivo. Deja de compartir. ¿Qué hora es? Van a ser las 9. No quiero aburrirlo. Voy a poner... Profesora, ¿Sí? una consulta. Esta semana iba a haber una evaluación, ¿cierto? Sí, hoy día. Hoy, a Sí. la hora de las 11, ¿cierto? A las 11:30. Ya, ya. Muchas gracias. Sí, esta lista no está, perdón, no está, perdón, no la he dejado visible todavía, pero está lista la evaluación. Yo lo que les pido, ahora que me lo preguntaron, son normalmente como las pruebas prácticas son imágenes, ustedes tienen que arrastrar un texto hacia la imagen. Tienen una oportunidad. En la imagen hay unos cuadrados que yo puse, los marqué yo dentro de la figura, ¿ya? Pero hay unos cuadrados como transparentes que se marcan en la figura. Por favor, pongan el nombre en ese transparente, que sí puede estar dentro de generalmente está dentro del cuadrado que hice yo, pero la figura misma tiene unos cuadrados transparentes. Ahí donde está el transparente, suben el nombre o lo que se le está pidiendo. Y cada pregunta va a tener solamente usted un punto, por lo tanto son 14 preguntas. Si tiene las 14 buenas, igual las voy a revisar. De todas maneras, porque yo le hice la prueba y por lo menos la mayoría estaba todo bien, todo ok, tuvo una duda en una nomás, que la voy a revisar después. Quiere decir que cada pregunta ya la estoy dejando en 0,5 puntos. Antes cada pregunta en la prueba práctica original valía 0,7, ¿ya? Pero ahora vale 0,5. Les subí las notas de la primera prueba teórica. Les voy a contar rapidito para que no atrasemos mucho, que tuve que bajar la escala, porque en general no le fue muy bien a la mayoría. Si no habría habido una tendala de rojo. Primero tuve que bajar la escala tomando en consideración, en vez de 47, 44 puntos como máximo, tomando el mínimo puntaje más el máximo, sacando una media. Y de ahí, en vez de un 60, les tuve que dejar en un 50%, porque si no,
queda la Tendalá. Y la verdad no quiero que les vaya mal tampoco, bajo las condiciones que estamos, no es mi idea, pero los que les fue mal, que hay gente que les fue muy mal, por favor pónganse las pilas, ¿ya? Pónganse las Gracias, pilas. profe. Así que a ti te fue bien, Bruno. Y hay una chica que le fue muy bien, que de verdad. Pero no quiero que les vaya mal, quiero que les vaya bien. Y no he revisado todavía las pruebas chicas, porque estoy avanzando de a poco, porque tengo hartas clases esta semana. Así que eso. Y como les digo, la otra prueba está lista, yo en un rato más la voy a dejar visible, va a estar abierta desde las 11:30 hasta la 1, pero tienen 40 minutos para desarrollarla. Ya. Pensando en que si se cae el sistema y se puede meter de nuevo, el tiempo se va contando ahí. Tienen 40 minutos, abierta la prueba, se abre a las 11:30 y se cierra a la 1. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Profe, lo Sí, último, lo último. sí, Eh, ¿Va a haber prueba sustitutiva en este ramo? sí, Ah, ya. sí, va a haber prueba sustitutiva y la vamos a hacer sustitutiva, o sea, recuperativa o sustitutiva. Para los que no han dado prueba, se transforma en recuperativa. ¿Ya? Ah, porque yo no pude dar la prueba por Sí, temas pues. médicos. Sí, pues. En el caso que tú no la viste, tienes que dar la recuperativa. Y para los que les fue muy mal en la primera, pueden darla como sustitutiva, pero la nota se cambia. O sea, si les va más mal en esta, les va más mal. ¿Ya? Ahí vamos viendo, porque todavía queda la segunda prueba, veamos cómo estamos con los que, si la pueden dar todo, genial, ¿ya? Y si no, ahí podemos pensar si la hacemos de toda la materia o de la primera materia, ¿ya? Ya. Vamos a ver el hígado y el páncreas, que tratemos de que no sea muy largo. Bueno, el hígado obviamente es la glándula más grande del cuerpo y pesa más o menos 1,5 kg. Tiene función endocrina porque los hepatocitos van a sintetizar y liberar a la sangre proteína, protombina, fibrinógeno y lipoproteínas. ¿Ya? Albúmina, protombina, fibrinógeno y lipoproteínas. Y la exocrina es la secreción de bili, ¿ya? Ácidos biliares, bilirrubina conjugada, etc. ¿Ya? Además tiene una función detoxificadora, porque ustedes saben que la mayoría de las cosas que comemos y nos hacen, casi todo se metaboliza en el hígado. De hecho, todos los medicamentos, cuando ustedes leen lo que viene escrito adentro, dice metabolización hepática. ¿Ya? El alcohol también. Y las toxinas también. ¿Ya? Los hepatocitos inactivan sustancias tóxicas por acción de enzimas del retículo endoplásmico liso, ¿ya? Mediante oxidación, reducción, metilación y conjugación. O sea, puede ocurrir cualquiera de estas cosas, ¿ya? Por lo tanto, los productos absorbidos en el intestino, excepto los lípidos, van a ser metabolizados y transformados por los hepatocitos. Y de ahí van a volver a la sangre para ser almacenados y utilizados en otros sitios. En el hígado también se acumulan metabolitos, ¿ya? Como estos, lípidos, carbohidratos, vitamina A y otros. Y participan en la regulación del metabolismo general, obviamente, en la glicemia, lipemia y también en la síntesis de colesterol. Generalmente se divide en dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, eso tienen que haberlo visto en anatomía, y en dos más cuadrados, más pequeños, perdón, cuadrado y caudado, ¿ya? Esa es la estructura anatómica. En realidad eso lo ven más deberían haberlo visto en anatomía con la Sandra. ¿Ya? Sí es importante que sepan, sobre todo para la parte histológica, que está rodeado por un tejido conectivo denso que se conoce como la cápsula, que en general todos los órganos que nosotros vemos tienen una cápsula. Y en el caso del hígado, esta cápsula se denomina la cápsula de Clisson, ¿ya? Y es un órgano que está revestido por peritoneo, o sea, es intraperitoneo, ¿ya? Vamos a ver que al hígado llegan dos vasos sanguíneos, bien importante, y ya lo vamos a ver en la siguiente, creo que está, que entran al hígado a través de vasos grandes, la vena porta y la arteria hepática, ¿ya? Y que se van ramificando. Y estas ramificaciones forman
en el parénquima, que ya vamos a ver cómo está distribuido, unos espacios en el parénquima hepático en cada una de estas estructuras que ya vamos a conocer qué es lo que son, formando una triada, ¿ya? Una es una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y al revés una rama del conducto biliar. La diferencia que yo les decía es que estas llevan sangre hacia allá, las dos, por los sinusoides, pero esta trae bilis hacia acá, ¿ya? ¿Cómo es el hepatocito? Es una célula poliédrica de sello más cara y dos de sus caras poseen microvellosidades, ¿ya? Y por el lado del hepatocito están estos sinusoides hepáticos, ¿ya? Y entre el hepatocito y los sinusoides queda un espacio, que se conoce como el espacio perinusoidal o espacio de Dice más fácil, ¿ya? Estos son capilares discontinuos. Citoplasma acidófilo, o sea, se ve medio rojizo, ¿ya? Y núcleo grande y esférico. Aquí hay una microfotografía electrónica, ¿ya? Y estos es solamente para ver los canalículos biliares que rodean a los hepatocitos. Lo vamos a ver más adelante. En su citoplasma tiene inclusiones de glucógeno, grasa, y además posee peroxisomas con actividad enzimática, que es uricasa y catalasa. Aquí está la organización, lo que les decía, aquí estaría el lumen del sinusoide hepático, con estos capilares sinusoidales que están interrumpidos, y entre medio está el espacio de Dice o espacio perisinusoidal, y se une con otros hepatocitos por zónulas oculares, ¿ya? Y aquí también vamos a ver los canalículos biliares, que son los que van a avanzar hacia, ¿ya?, toda la maquinaria sintética. Entre los hepatocitos a veces encontramos estos tipos celulares, que son células que almacenan la vitamina A, que son las células de Ito, y que cuando ustedes tengan patología o algo, van a saber bastante, van a conocer un poco más esta célula. Y el macrófago, el propio, que también lo vamos a ver en los capilares sinusoidales, que es la célula de Kipter, ¿ya? Entonces tenemos trabéculas de hepatocitos, trabéculas son como trencitos, separadas por capilares sinusoidales, ¿ya? Obviamente hay tejido conectivo acá, que baja desde la cápsula y se mete hacia el órgano, ¿ya? Y también vamos a tener vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y conductos biliares. Y aquí es lo que decíamos, el espacio perisinusoidal o espacio de Dice más fácil. Aquí sinusoide, epitelio discontinuo con lámina basal, aquí es una célula de Kipter. Una característica de estos vasos es la presencia del llamado macrófago sinusoidal, la célula de Kipter, ¿ya? Aquí hay una célula de Ito. Ahora, cuando estas células de Ito, o estrelladas también que se conocen, almacenan la vitamina A, pero en situaciones patológicas, que lo van a ver después ustedes, generalmente se diferencian a otro tipo celular que son una especie de miofibroblastos y empiezan a secretar tejido conectivo fibroso. Por lo tanto, el hígado se puede poner fibroso, ¿ya? Estos son los dos vasos que yo les decía. La vena porta, ¿ya?, que es la vena que lleva la sangre que viene del intestino, de todo el tubo digestivo, lleva un 75 y un 80% del flujo aferente. La arteria hepática, entre un 20 a un 25% de sangre oxigenada a través de las distintas diferenciaciones de ella, la arteria interlobular e interlobulillares, antes de llegar al espacio porta. Ya, no importa, rama de la arteria hepática. La sangre procedente de la vena porta y arteria hepática se mezclan en los sinusoides y esta sangre converge a la vena central del lobulillo hepático. ¿Ya? Acá estaría. Vamos a ver la vena central enseguida. Esto es un resumen de lo que estamos hablando recién. Sangre que entra al hígado a través de la vena porta, lleva todos estos compuestos, ¿ya? Por lo tanto, es el primer órgano en recibir sustratos metabólicos y sustancias nutritivas, y el primero en estar expuesto también a los compuestos tóxicos, ¿ya? Porque todas estas sustancias entran a través de estas
dos vasos sanguíneos, perdón, a través de la vena porta. Y la arteria es la que lleva la sangre oxigenada. Esta es la organización histológica del hígado, el lobulillo hepático. ¿Ya? Las células epiteliales de este lobulillo son los hepatocitos que forman estas trabéculas, ¿ya? Que se conocen como láminas interconectadas. ¿Ya? Los lobulillos son hexagonales, entonces tienen 6 lados. Y en cada lado deberíamos tener un espacio porta. ¿Ya? Los sinusoides en contacto con los hepatocitos intercambian sustancia entre la sangre y las células. Y los sinusoides, que son estos que están acá, ¿ya? Aquí está la rama de la vena porta, aquí vemos una pequeña arteria hepática, ¿ya? Y aquí vemos un pequeño conducto biliar, rama del conducto biliar. Estos elementos están en los espacios porta, en los 6 lados del lobulillo hepático. Y estos son los hepatocitos. ¿Ya? Y aquí está el sinusoide con sus células endoteliales. Estas células que se ven ahí son células endoteliales. Aquí hay otro pedacito de vena. Esto también puede ser rama de la vena porta. Lo que pasa es que como los cortes no son, hay que imaginarse que son en 3 dimensiones, la sangre se mezcla acá en estos sinusoides y va a salir ahora por una vena central. Aquí está, este es el lobulillo clásico. Ven, en cada espacio tenemos los espacios porta, ¿ya? Y el lobulillo clásico, los parámetros estructurales están fundamentados en la distribución de las ramas de la vena porta y la arteria hepática dentro del hígado y el trayecto de la sangre de estos vasos a los hepatocitos, a la vena central o centro lobulillar, que es aquí donde desembocan estos sinusoides. ¿Ya? Y aquí encontramos los espacios portales en los extremos. Pero para complicar la cosa, el lobulillo clásico, que siempre va a estar, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con la distribución de la sangre venosa y arterial, para desembocar en la vena porta, los histólogos crearon otra clasificación más. ¿Ya? Crearon ahora el lobulillo portal. El eje morfológico del lobulillo portal, ¿ya? El primero se basa en 3 lobulillos clásicos. ¿Ya? Se traza una línea imaginaria entre las 3 venas centrales y se forma esta especie de triángulo. Forma esta triada. ¿Ya? Se definen bloques de tejido triangular que incluyen porciones de los 3 lobulillos clásicos, que secretan la bilis, que drenan al conducto biliar. Entonces, este lobulillo portal tiene que ver con la secreción de la bilis, ¿ya? Por lo tanto, se traza una línea imaginaria entre los 3 venas centrales de 3 lobulillos clásicos, ¿ya? Este es el lobulillo clásico, y tiene que ver con la secreción de bilis, ¿ya? Que llega a esta región, a los espacios porta, ¿ya? Y después tenemos, para complicar más las cosas, el acino, que tiene que ver con la oxigenación de la sangre, ¿ya? Unidad estructural que ocupa parte de 2 lobulillos clásicos continuos, en este caso son 2 lobulillos clásicos, y es distribución de gradientes de oxígeno siguiendo hacia los sinusoides. Y están dispuestos en 3 zonas elípticas, ¿ya? La 1, la 2 y la 3, ¿ya? Esta, la 1, la 2, tendrían más nutrientes y oxígeno que la zona 3, ¿ya? Porque la sangre parte de aquí. Esta tendría más nutrientes y también más tóxicos. No solo nutrientes, todo lo que llega al hígado. Más nutrientes y también tiene más oxígeno que la sangre que llega a la vena central. Esta se refiere a eso, el ácido. Aquí vemos cómo entran los vasos sanguíneos y cómo se ramifican para poner este espacio porta, ¿ya? Salen ramas interlobulillares que corren entre los límites de los lobulillos clásicos, que son los centros de los acinos, ¿ya? La sangre abandona el lobulillo a través de la vena central. Eso ya lo dijimos. Esto se los voy a dejar, pero se los voy a contar así, yo no les voy a leer todo lo que sale ahí, pero se los voy a dejar como ejemplo, ¿ya? Lo que pasa es que antes se pensaba que todos los hepatocitos funcionaban de la misma manera, pero no es así, ¿ya? Hay hepatocitos que están más cerca del espacio porta y hepatocitos que están más cerca de la vena central. Y depende, obviamente, dónde estén ubicados, la función que van a tener.
¿Quiénes van a recibir primero la sangre más oxigenada, con más nutrientes o con más tóxicos? Van a ser los hepatocitos que están en el espacio, más cerca del espacio porta. Por lo tanto, esos como están más en la periferia, se llaman células perilobulares. Tenemos las centrolobulares, que están en el medio, y tenemos las células, las centrolobulares, que son las que están más cerca de la vena central. Entonces, las perilobulares, tenemos las células intermedias y tenemos las células centrolobulares, ¿ya? Y aquí hay algunas cosas que yo lo escribí porque en realidad, para dejárselas porque se olvida. Por ejemplo, las células perilobulares son las primeras en recibir la glucosa absorbida y almacenarla en forma de glucógeno, ¿ya? Y puede que algunos la siguiente. En el ayuno, las células estas serían las primeras en responder al descenso de glucemia mediante el desdoblamiento de glucógeno, ¿ya? Y liberación de glucosa hacia la circulación sanguínea, ¿ya? En todo caso, aquí las células que están más centrolobulares y las intermedias no van a responder al ayuno. Las que van a responder primero siempre van a ser las perilobulares, y las que se van a dañar también, ¿ya? Esto es una microfotografía para ver el hepatocito que está aquí, ¿ya? Aquí tenemos una célula endotelial del capilar, se ve un poquito el espacio de Dice, ¿ya? Y la célula de Kupfer, ya que generalmente está dentro del sinusoide. Aquí tenemos el hepatocito de nuevo, con su maquinaria de síntesis, ¿ya? Tiene un retículo endoplásmico rugoso, bastante retículo endoplásmico liso, que es el que cumple la mayoría de las funciones, y también se presentan células de los capilares de los sinusoides, y los canalículos biliares, por donde va a secretar la bilis el hepatocito. Aquí se ve cómo se ilustra cómo los canalículos biliares que están alrededor de los hepatocitos se van transformando y ya la están usando para formar un canal biliar, un conducto biliar ya, y después se forma este conducto biliar, que es la rama que ustedes ven en el espacio porta. El epitelio es un epitelio cúbico simple, y eso es lo que les decía, localizado en los espacios portales, ¿ya? Aquí es para mostrar cómo están los canalículos, cómo el hepatocito secreta estos canalículos pequeñitos que se van a ir engrosando para terminar finalmente en un conducto biliar más grande, ¿ya? Al final este conducto se va a denominar el conducto de Heri, que es un conducto de trayecto corto. Este es lo mismo, ¿ya? Y aquí es lo que les decía yo, la forma radial, esto lo pueden leer, ¿ya? Y la triada portal. Este es como se secreta la bilirrubina, más que nada para que lo tengan como referente. La bilirrubina en general es insoluble en agua, ¿ya? Y deriva del metabolismo de la hemoglobina en los macrófagos, ¿ya? Esta tiene que conjugarse con esta sustancia en el REL, o retículo endoplásmico liso, y se forma el glucuronato de bilirrubina, que es soluble. Por ejemplo, hay algunos procesos en los cuales esta célula, un defecto es la capacidad de la célula para captar bilirrubina, ¿ya? Que puede provocar esta enfermedad ictericia, ¿ya? O incapacidad de conjugar la bilirrubina, o trastornos de la transferencia y excreción del glucuronato de bilirrubina hacia el canalículo biliar, ¿ya? Este síntesis proteica y almacenamiento, ¿ya? También el REL tiene una función importante, y esto es lo que decíamos: cuando se necesita glucosa se degrada el glucógeno. Ahí lo pueden leer después, esto les queda grabado, así que secreción de ácidos biliares, el epitelio intestinal capta alrededor del 90% de los ácidos biliares, que luego se transportan al hígado, el 10% restante se sintetiza en el hígado por conjugación del ácido cólico con el aminoácido glicina, ¿ya? Y el ácido orgánico taurino. El retículo endoplásmico es el protagonista central. Aquí de nuevo lo mismo, los canalículos, no sé por qué tengo epitelio. El epitelio de los canalículos está formado por colangiocitos, que son las células epiteliales, que tienen poca organela y unidos por zónula ocluden y sobre una membrana basal discontinua, ¿ya? Aquí se ven los colangiocitos de un ratón, teñidos con una tinción especial,
fluorescente, ¿ya? Conductos biliares pequeños, revestimiento de colangiocitos cúbicos, pero conforme aumenta el diámetro de la vida de las células se va transformando en más cilíndrico. En realidad nunca se ve cilíndrico, generalmente se ve cúbico, cúbico alto, cúbico bajo. Aquí está el conducto de Hering, que es lo que decía, el conducto ya más grande. Y aquí tenemos hepatocitos y colangiocitos, ¿ya? Desde el conducto de Hering la bilis fluye hacia el conductillo biliar intrahepático. Y así. Esto sigue hablando de los conductos, ¿ya? No me importa mucho acá, estos son los tipos de conductos interlobulares y el conducto cístico, que otra vía ya conecta conducto hepático común con la vesícula biliar, ¿ya? Que es eso lo puedes leer ahí. Y la vesícula biliar, porque si no, no vamos a terminar nunca, es un órgano que está fijado a la superficie inferior del hígado y su pared está constituida por mucosa con pliegues, ¿ya? Epitelio cilíndrico, lámina propia y la capa de músculo liso, ¿ya? Y después tiene tejido conectivo externo. Y aquí se almacena y se concentra la bilis. Aquí dice que es un sistema transportador de cloruro de sodio hacia el tejido conjuntivo. Se los dejo en la presentación. Y finalmente vamos a ver cortito el páncreas, que es una glándula alargada en que se escribe cabeza, cuerpo y cola, ya unida al duodeno por tejido conectivo y tiene las funciones endocrinas y exocrinas, que como vimos la vez pasada en el práctico, están repartidas en componentes estructurales, histológicos diferentes. El componente exocrino sintetiza enzimas y secreta hacia el duodeno, y el endocrino sintetiza principalmente insulina y glucagón, ¿ya? Aquí tenemos, estos son los acinos pancreáticos que yo les decía, y estas células secretan hacia hasta unas células que están dentro del acino, que forman los conductos intercalares, ¿ya? Conductos intercalares, los cuales se van agrandando para terminar en un conducto interlobular, ¿ya? Aquí están los acinos que ustedes vieron la vez pasada, vasos sanguíneos, ¿ya? Las células, aquí también tenemos vasos sanguíneos y tienen que aprender a describir, a ver bien la célula acinar, ¿ya? Y las centroacinares, que son las que se van a transformar después en las células del conducto intercalar, ¿ya? Se llaman centroacinosas. Cuando parte del acino, las células del conducto que están dentro del acino se denominan centroacinosas y uno las puede identificar, se ven un poquito más blancas. Aquí de nuevo tenemos el acino, ¿ya? Aquí están las células centroacinosas y estas se van a transformar en el conducto intercalar. Aquí está la lámina basal. Las células acinosas, que serían las oscuras, y las otras con gránulo de polvo apical y retículo endoplásmico rugoso en la base. El conducto intercalar penetra en el acino. Ahí aquí se ven las centroacinosas. Son un poquito más claras que las acinosas, ¿ya? Aquí está el conducto intercalar, aquí viene saliendo, ¿ya? Y estas son las células serosas o las células del acino pancreático. ¿Qué contienen esos gránulos que tienen estas enzimas? Estas células tienen varias enzimas digestivas en forma inactiva, siempre van a tenerla en forma inactiva. Todas las enzimas se activan en el lumen el lumen o superficie del intestino, ¿ya? Tiene endopeptidasas, ¿ya? Que tienen tripsinógeno y quimitripsinógeno, exopeptidasas como esta, enzimas como la alfamilasa, lipasa, etc. Todas estas solo se activan después de alcanzar el intestino, ¿ya? El páncreas las secreta, pero salen como enzimas inactivas, porque si no se destrozaría el páncreas, ¿ya? Esto ya lo vimos, ¿ya? Se continúa con conductos intercalares, estos tienen conductos interlobulares, que son más grandes y tienen epitelio cilíndrico, en el que pueden haber células enteroendocrinas caliciformes. Y los interlobulares van a terminar en un conducto mayor, que es el conducto de Wilson. En el caso del páncreas endocrino, ya secreta hormonas que regulan la concentración de glucosa en la sangre y está compuesto por los islotes de Langerhans, los que están dispuestos por todo el órgano en forma de agrupación de células de tamaño variable, ¿ya? Estos que se ven aquí con la flechita.
Más o menos entre 1 a 3 millones de islotes constituyen alrededor del 2% del volumen del páncreas. Y abundan más los islotes en la parte de la cola del páncreas. ¿Ya? Aquí está un islote de Langerhans, compuesto por células poliédricas, distribuidas en cordones irregulares, ¿ya? Aquí se ve, rodeados por una red profusa de capilares fenestrados. Y con condiciones especiales es posible identificar 3 tipos principales celulares, que son las células alfa, las beta y las delta. ¿Ya? También hay técnicas de microscopía de transmisión que han permitido identificar además otros 3 tipos celulares menores. ¿Ya? Las células beta generalmente secretan insulina y están ubicadas central en el islote, ¿ya? Las células beta, más o menos en la parte central. Las células alfa o A, la ubicación es periférica y secretan glucagón, ¿ya? Y las células D también es periférica, se ve acá, y secretan somatostatina. ¿Ya? Aquí tienen otros tipos celulares, pero no me interesa que se las aprendan, ¿ya? Solamente que sepan que al final se han identificado 6, sí tienen que saberse las alfa, las beta y las D. ¿Ya? Pero aquí ya tenemos otras como la célula enteroendocrina que secretan secretina, motilina, etc. Y sería eso. Creo que con eso terminamos y vamos a detener la grabación para poder, perdón, iniciar. ¿Dónde se detiene la grabación acá?